Buenas noches Agustina. Muy buenas noches Hugo, ¿cómo estás? Bienvenido a un nuevo especial coronavirus. Se cumplen 80 días de cuarentena y se celebra el Día del Periodista. En el camino que hacemos los periodistas, en la incesante búsqueda de la verdad, tenemos preguntas, muchos interrogantes que nos vamos a hacer aquí en esta noche. Te digo algunos para empezar y complementar lo que Agustina tiene para aportarte de un programa que no podés perderte en la previa de la cornisa, por supuesto. ¿Se está evaluando realmente hasta cuándo la cuarentena va a seguir en la región del AMBA? Es decir, en la ciudad de Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires. ¿Hasta cuándo nuestro andamiaje emocional y nuestra salud mental podrá soportarlo? Mirá, un dato de la UCA revela que durante este periodo se han perdido 600.000 puestos de trabajo y la pobreza puede llegar al 50%. Primera pregunta. Otra pregunta, mientras el derrumbe económico está ahí adelante, mientras los datos los marcan los especialistas. ¿Alguien está pensando en el día después? El día después de la cuarentena. Es realmente una preocupación, porque si bien es la pandemia y el fenómeno infectológico o, digamos, sanitario más global de la historia, por obvias razones, de ninguna manera es comparable ni con la gripe española de 1918, ni con la depresión económica de los años 20 del siglo pasado, ni siquiera es comparable con la crisis financiera del 2008. ¿Y alguien está pensando en eso? ¿En lo que va a pasar cuando terminemos con esta cuarentena que parece interminable? La tercera pregunta, entre tantas, que nos haremos esta noche junto a los mejores entrevistados. ¿No te parece que hay un aprovechamiento de los líderes, sobre todo en la Argentina, también en otros lugares, pero nosotros hablamos de nuestros dirigentes, de esta cuarentena, que algunos se han enamorado, incluso han hablado de los amantes de la muerte a quienes no están de acuerdo con la cuarentena? ¿Cómo se puede estar en contra de las medidas sanitarias? Pero cuando no hay plazos, cuando nadie nos explica con datos concretos, cuando no hay autocrítica, ¿no te parece que incluso el presidente Alberto Fernández, que no se enojó la última vez, pero sí la vez anterior al hablar de la salud emocional, y particularmente Cristina Fernández, con movimientos que se ven en la justicia, con un congreso virtual en donde se quieren aprobar determinadas cuestiones, entre ellas el traspaso de las escuchas, con investigaciones alrededor del espionaje ahora instalado ahí arriba? ¿No te parece que hay cierta especulación de nuestros dirigentes? Atención con esta pregunta. Y también en minutos, en un ratito, Luis Majul va a intervenir como siempre lo hace, porque él tuvo particularmente una persecución en los últimos días. Y le queremos preguntar a Majul, que tiene un programón hoy, más tarde por supuesto, a continuación de este especial. Le queremos preguntar, las personas que lo atacaron sistemáticamente en la semana, en distintos programas, en las redes sociales, ¿lo hacen por motus propio? Es decir, ¿son personas libres hablando del periodismo y de la libertad? ¿O son emisarios de otros? Bueno, todo eso nos vamos a ir preguntando, Agustina, en este programa que tiene de todo, ¿no es cierto? Tiene de todo porque, como vos bien mencionabas, hoy estamos cumpliendo nada más ni nada menos que 2 cuarentenas. Bueno, te preguntarás, Hugo, ¿cómo nos afecta eso, no? Como ciudadanos, claro, como personas. ¿Cómo vamos a hacer para sobrellevar esta nueva etapa, sobre todo en los lugares que no pueden pasar a la siguiente fase, como es, por ejemplo, la ciudad de Buenos Aires, el AMBA? Bueno, de eso vamos a hablar con Conrado Stoll y también con el psiquiatra José Abadi, que van a tratar de arrojar un poco de luz, ¿no?, dentro de lo que es este momento no tan especial que nos toca vivir. Recordemos, 2 cuarentenas, lo vuelvo a repetir porque es importantísimo, pero también vamos a hablar de otro tema que a los argentinos también nos afecta mental y psicológicamente, que es nada más y nada menos la economía. Claro. Eso lo vamos a analizar con Roberto Kachanowski, también teniendo en cuenta que la Argentina en este momento no está produciendo, pero sin embargo el gasto público está aumentando cada vez más. Entonces ahí hay una balanza que va a ser muy complicada de sobrellevar, sobre todo cuando termine la cuarentena. Por supuesto, no nos olvidamos de lo que pasa en el mundo, Hugo, lo habrás visto. El mundo está completamente convulsionado después de la muerte del afroamericano. Mismo. Bueno, de hecho, ahora en Londres está sucediendo, hay nuevos incidentes. Esto sucedió en Estados Unidos, pero ya se traspasó a todo el mundo.
Tenemos en el lugar de los hechos en Nueva York a Domitila, una compañera justamente de La Nación Más, quien nos va a estar contando desde el lugar de los hechos qué es lo que está pasando. ¿Va a haber cambios realmente en las fuerzas de seguridad, tanto en Estados Unidos como en el resto del mundo? ¿Podría llegar a haber cambios también acá, por ejemplo, en la Argentina? Y también España inicia mañana una nueva etapa de desescalada, especialmente en Madrid. Así que la tenemos allí a Silvia Pisani, que ya está en las calles de Madrid para contarnos cómo se está viviendo, qué es lo que va a pasar a partir de mañana. Y sabes, Hugo, que tenemos un invitado de lujo para el cierre, que es nada menos que Andrés Oppenheimer. Allí lo vamos a invitar, por supuesto, a Luis Majul a sumarse. Claro, por supuesto. En el Día del Periodista, feliz día, de hecho. Feliz día, por supuesto. Feliz día a todos los colegas que hacen La Nación Más y al resto de los periodistas que buscan la verdad en la Argentina. Así es, así que con Andrés Oppenheimer vamos a estar también. Y un móvil maravilloso de Javier Hermoso que les vamos a contar en un ratito nada más, después de esta pausa. 1 minutito y medio nada más y ya venimos. Seguimos aquí en el especial coronavirus. Les adelantábamos hace un ratito que tenemos un móvil lindo porque además de estos 80 días de cuarentena, de las 2 cuarentenas que estamos viviendo, queremos darle espacio también a las cosas lindas. Tenemos un móvil con Javier Hermoso porque hay un grupo de argentinos que decidió unirse para poder hacer mascarillas 3D y donarlas a la gente. Javier Hermoso, ¿dónde estás? Contanos exactamente de qué se trata este proyecto. Buenas noches. Hola Agus, ¿qué tal? Buenas noches. Feliz día para ambos, feliz día para todos los colegas. ¿Cómo están? Buenas noches. Es una nota solidaria, una nota muy linda, seguramente porque estamos en el Distrito Tecnológico, en la empresa Megatech. Varias empresas del Distrito Tecnológico decidieron unirse para crear mascarillas en 3D para el sistema de salud público de la ciudad de Buenos Aires. También hay novedades con respecto a los niños, porque los niños están recibiendo mascarillas y están recibiendo juguetes 3D. Cuando la impresora le dan la orden de fabricar mascarillas, hace mascarillas. Cuando las impresoras en 3D reciben la orden de hacer juguetes, fabrican juguetes que los vamos a estar mostrando en muy pocos minutos. Desde aquí, desde el Distrito Tecnológico, una nota sumamente solidaria. Muy bien, Javier, ahí estamos para contarte no solo aquellos datos que nos preocupan, sino también los gestos solidarios, en este caso para hacer máscaras 3D. Pero Especial Coronavirus te ofrece desde la semana pasada algo que es imperdible. Y es un resumen de la semana. No te lo pierdas. Mirá de qué fue la Argentina la semana que pasó. Si se levanta la cuarentena irresponsablemente, probablemente haya mucho más contagios y probablemente haya mucha más muerte. No tomamos una definición que reduzca la cantidad de casos drásticamente en semanas, el sistema de salud se va a colapsar y vamos a estar viviendo, quizás no con intensidad en otros países, pero no lo podemos predecir, lo que está viendo en los demás países del mundo, que es la saturación del sistema de salud. Aparecen cada vez más claramente las dificultades de la cuarentena. Y las dificultades son económicas. Tenemos una curva que viene evolutiva, que venía creciendo muy rápidamente hace 10 días más o menos, como yo mostré, pero que en los últimos 4, 5 o 6 días, según de qué lado uno lo mire, los casos están relativamente más estables. Si se levanta la cuarentena de forma completa, vamos a eso, no les quepa ninguna duda que vamos a una situación en donde se desborda el sistema sanitario y es la médica de Chile diciendo, bueno, hoy elijo a quién le saco el respirador y a quién se lo pongo. Los enfermos terminan colapsando el sistema de salud y realmente lo que vemos es que eso termina ocurriendo por sobre todas las cosas en los sectores populares. Es muy fácil tomar decisiones calentito, en una oficina de 60 metros cuadrados, con calefacción, tomando latitas de Coca Light. Es más complicado caminar la calle, meterse en el barro y entender lo que le está pasando a la gente. Más de la mitad de la gente en el AMBA encuestada no resiste más de un mes con su economía familiar así como está. No nos podemos distraer nosotros de lo que piensen 4 o 5. Lamentablemente a la Argentina que trabaja le sobran muchos porteños. Quiero que lo escuches. Al señor se llama Iván Arias y es el ministro de Obras Públicas de Bolivia. El virus se está apropiando de Bolivia. Los bolivianos estamos ante la disyuntiva de sacar hoy, de despreciar hoy esto y sacar lo mejor de nosotros, nuestros mejores haberes. Tenemos que protegernos, tenemos que cuidarnos contra este virus.
El crimen de Luis Espinosa, hay sumarios, detenciones. Esta causa, que era por desaparición de persona, hoy es por doble homicidio agravado, porque cuando la fiscal tuvo a los 10 policías detenidos, 2 se quebraron y confesaron que a Luis lo llevaron a la comisaría una vez que estaba muerto, lo metieron en una bolsa y lo descartaron en otro municipio. Están investigando, en este caso, a policías por una situación realmente muy grave allí en la provincia de Chaco. En la comisaría, según denuncian los jóvenes, fueron encerrados en un cuarto, fueron torturados, rociados con alcohol y les gritaban ¿quién prende fuego a los infectados? Una de las jóvenes está denunciando que fue abusada, ¿sí?, sexualmente, con lo cual también se está investigando eso. Esto ocurrió en General Madariaga, brutal golpiza a un transportista por parte de la policía. ¡No! ¡No! ¡No me peguen! ¡No me peguen! ¡No me hice nada, hermano! ¡No me peguen! ¡No me hice nada, loco! Yo temía por mi vida, porque él me dijo que me iba a meter 5 tiros. Y cuando él me estaba pegando, me hablaba despacito: cállate porque te meto un tiro. Explosión y derrumbe en una perfumería de Villa Crespo. No, pues ya estaba el Ese incendio. Crescenti. Sí, sí, claro. Ahí lo tenemos a Crescenti. Ah, claro, que estaba muy... Estaba cerca. Claro. Tenemos que lamentar 2 bomberos fallecidos. Fue una deflagración muy potente porque casi nos tiró a nosotros también. Y les podemos decir que lo vamos a llevar en el corazón, que son los riesgos que afrontamos todos los días para salvar la vida de los ciudadanos, los bienes de los ciudadanos a diario, y es nuestro trabajo. Vamos a sostener el aislamiento social preventivo y obligatorio en todos los lugares donde haya circulación comunitaria del virus. Vamos a ampliar esto 21 días, o sea que vamos a volver a vernos el 28 de junio. Yo sé que al gobierno mucho no le gusta que hablemos de la cuarentena más larga del mundo, entonces vamos a decir el aislamiento social preventivo y obligatorio más prolongado de un área determinada. La ciudad de Buenos Aires, como se preveía, flexibiliza su cuarentena. Yo no descarto que se puedan tomar decisiones, ya sea de sumar más actividades o de que si los contagios se complican, de volver para atrás. ¿Está bien lo que está pasando? ¿Está bien esta cuarentena que va a ser la más larga del mundo, la de la Argentina? Imagínense lo que hubiera sido esta pandemia con Macri gobernando. Una catástrofe. No sé cómo nos hubiera ido con la pandemia. Lo que estoy seguro es que el radicalismo no le hubiera vuelto a dar los superpoderes a un jefe de gabinete. Impresionante resumen de nuestra producción, a quienes les agradecemos. Pasó de todo esta semana, pero nos vamos al mundo porque también hay vinculación con lo que vimos recién de la Argentina. Tenemos en Nueva York a Domitila del Hacha, que está allí con todo lo que está sucediendo con George Floyd, y también con Silvia Pisani en Madrid. Le agradecemos a ambas por hablar con nosotros. Feliz Día del Periodista, ante todo. Domitila, hoy hay problemas también en Londres. Esta situación se sigue extendiendo por todo el mundo. Este es el especial coronavirus, así que lo primero que quiero preguntarte tiene que ver con esto, ¿no? Porque se conoció en la semana que George Floyd tenía COVID-19. Entonces la pregunta es, si bien los estudios médicos y las autopsias han dicho que esto no tuvo que ver con su muerte, ¿te parece que la policía va a utilizar eso como un arma para escudarse detrás de la muerte? ¿Puede llegar el coronavirus a torcer esta investigación detrás de la muerte de Floyd? Buenas tardes, Agustina, a todo equipo. Feliz Día del Periodista. Sinceramente, lo que se sabe hasta ahora es, con todos los estudios que se han hecho de la autopsia, no es solo que George Floyd tuvo coronavirus, sino que tenía los anticuerpos, es decir, que ya estaba curado en gran parte George Floyd. Resultaría muy raro, pero sí puede ser parte de la estrategia de la defensa de la policía. La verdad es que las imágenes que hemos visto y que han recorrido el mundo y que han disparado protestas en todos lados, dan medio por hecho que George Floyd muere a manos de la policía después de haber sido asfixiado
por el oficial. De hecho, vos hablas de protestas, estamos viendo en pantalla algo que mandaste vos. ¿Esto cuándo fue? ¿Fue hoy? Hace minutos nada Bien. más, son imágenes que les mandé, son protestas que, a ver, ya es día 12 de protestas aquí en los Estados Unidos, protestas aquí en Nueva York que empezaron desde el norte de Manhattan, en el barrio del Harlem, y que han circulado conmigo hasta el sur. Ahora yo me encuentro ubicada en lo que es Columbus Circle, la mitad de Manhattan. A mis O sea, un espaldas, largo recorrido han hecho. un largo recorrido, hemos recorrido ya más de 60 cuadras. A mis espaldas lo que están viendo es una de las torres Trump aquí en la ciudad de Nueva York. Obviamente, foco de grandes protestas aquí, Claro. muy custodiadas. ¿Querés? Te muestro un poco para que veas lo que es el nivel de presencia policial, Tremendo. que ahora se ha reducido un poquito, pero se ve todavía muchos oficiales con sobre todo equipamiento antidisturbios, Claro. con cascos, con batones, sí. Andy, te quería preguntar, después de que Trump hiciera esa muestra de poder caminando en Washington, con la Biblia yendo a una iglesia, que hablara de los militares, ¿hay preocupación, hay inquietud de que esto pueda seguir escalando el conflicto entre la manifestación, un posible abuso de autoridad e incluso que intervengan los militares? A ver, el temor está, la ciudadanía, sobre todo las comunidades vulnerables como lo son las afroamericanas y las latinas también, tienen temor a lo que es la policía y las autoridades en los Estados Unidos. Hoy lo que se está viendo es una marcha atrás en estos niveles de tensión y de violencia en las calles. De hecho, el presidente Donald Trump anunció que ya retirará lo que es la Guardia Nacional de las calles en Washington, D.C. Así que la presencia de lo que es el ejército en las calles de Estados Unidos se ve cada vez más improbable. Claro. Lo que sí sabemos es que estas protestas lejos están de terminarse. Muy por el contrario, lo que se ve es una juventud completamente exacerbada y que busca, si se quiere volver a, lo decía hoy mi colega Rafa Matus Ruiz en D.C. en una nota que publicó en La Nación, volver a la épica de los 60. Es una juventud que sale con la intención de tomar las calles para realmente generar un cambio en lo que es el sistema tan violento de racismo en Estados Unidos. Domitila, la invito a sumarse a Silvia Pisani a este debate porque también en Europa está habiendo muchísimas marchas. Hoy, de hecho, Londres vivió una jornada muy agitada. De hecho, hubo vandalismo en algunas estatuas, por ejemplo, como la de Churchill, ¿no? Silvia, ¿cómo se está viviendo la situación, por ejemplo, en Madrid? ¿Ha habido marchas? Hola, muy buenas tardes a todos. Y sí, por supuesto que hubo, y muy, pero muy nutrida, una marcha que no respetó la distancia social, pero que eran cuadras y cuadras por la calle Serrano. Fue frente a la Embajada de Estados Unidos y fue impresionante la mística, cómo la gente se iba contagiando. Una muy nutrida concentración también en Barcelona. Una muy buena respuesta a la convocatoria. Silvia, y te pregunto, a propósito de lo mismo que le decía Domitila, ¿hay preocupación que esta escalada de marchas y, por supuesto, el abuso de las autoridades pueda generarse y diseminarse por toda Europa? ¿Cuál es tu visión sobre el tema? A Silvia Pisani le pregunto, te reitero, Silvia, si me escuchás, si pensás que lo que pasó en Londres, lo que se replicó en Madrid puede significar una escalada con hechos de violencia, si es que se prevé esto o pueden ser marchas calmas. Aquí en Europa, y perdón, pero tenía recién un problema en retorno, aquí en Europa han sido muy calmas, por lo menos en España, insisto, con excelente convocatoria, muchísimos jóvenes y eso sí, con el cuidado de hacer los carteles en inglés, en francés, incluso en alemán, para que se viera en todos lados. Claro. Silvia, ¿dónde estás exactamente vos en este momento? Si nos puedes mostrar un poco. Sí, como no, miren, hoy desgraciadamente tuvimos lluvia, así que ha bajado la temperatura y las terrazas cerraron más temprano, ya está la gente recogiendo. Lo interesante que quiero que vean y que no sé si lo llegan a notar, pero es que estamos en una zona de paseo y de concentración de personas, pero todavía con cintas para marcar por dónde debe circular la gente. Claro. A partir de mañana es un día muy, pero muy importante en España. Claro, eso. ¿Qué va a pasar mañana? Mañana, bueno, hay muchas cosas que van a ser un poco sorpresivas porque no todo está totalmente previsto, pero yo diría que el plato fuerte mañana es el retorno a clases parcial en Madrid y en Barcelona, las dos principales ciudades del país.
va a ser un retorno lento, en este primer caso de alumnos de primaria. Quiero avisarles que esto que estoy haciendo de bajarme el barbijo lo puedo hacer porque no tengo a nadie a 2 metros. Bien, no hay nadie a esta hora. Voy a Domitila para preguntarle, perdón Silvia, ahora volvemos a Europa, Adelante. pero vamos a Nueva York, porque allí hay un epicentro que muchos marcan como similares a incluso lo que pasó con Martin Luther King y con Rodney King en los años 90, una escalada con una juventud movilizada, en medio de una cuarentena que también puede ser una razón que genere esta salida y algunas reacciones sociales. ¿Cómo se ve el día después, Domitila? Sin dudas lo que se está viendo ahora es a los chicos, porque realmente lo que más se ven son chicos, se ven familias y se ve gente mayor, pero lo que más se ven son jóvenes en las calles, volviéndose a adueñar de lugares que hace casi 100 días que no circulaban. Recordémosle a la gente que en Nueva York el 16 de marzo todo ha quedado cerrado. Recién mañana será el primer día de fase de reapertura, y si bien aquí la gente ha tenido la posibilidad de hacer paseos recreativos, las recomendaciones desde las autoridades sanitarias ha sido limitarse a no hacer ningún tipo de reuniones, de no estar con familiares, de no estar con amigos. Entonces, pasar de estar 90 días encerrados a este tipo de manifestaciones es como que alimentó todo lo que ha sido, en cierta medida, esta furia social de querer salir a la calle y de querer estar y de querer marchar. Sí, salieron con más ganas. De hecho, en las imágenes que vos nos mandaste muy gentilmente, que estamos viendo en pantalla, están todos súper cerca, ¿no? Totalmente. Se ve, es muy curioso igual, algo que si bien están todos muy cerca, nosotros y a los que han tenido la oportunidad de participar de marchas, generalmente uno anda cuerpo a cuerpo. En las marchas aquí se intenta, muy a pesar de que es casi imposible, pero se intenta mantener cierta distancia. Y los mismos organizadores circulan con algún tipo de alcohol en gel, con agua, con barbijo para quienes no tienen algún tipo de tapabocas. La intención de querer protegerse y proteger a todos los que participan de estas manifestaciones está. Y también las autoridades, quienes ruegan por favor a todos los que participan de este tipo de actividades que se acerquen a las clínicas que hay a nivel local para hacerse los testeos de coronavirus, que son testeos que son gratuitos, porque lo único que quieren después de tantas semanas de esfuerzo es justamente que haya algún tipo de rebrote, mucho menos un día antes de lo que será supuestamente la reapertura de la Gran Manzana. Domitila, donde sí vimos muchos barbijos fue en el primer funeral de George Floyd, realmente muy impresionante, ¿no? Lo que ha sucedido ahí, lo que hemos visto. Uno de los discursos que más dio que hablar fue el de Al Sharpton, ¿no? Este reverendo muy conocido en todo el mundo justamente por su defensa de los derechos civiles. Y me llamó la atención algo que él decía, que si bien todos pensamos que Estados Unidos ya ha superado la etapa del racismo, lo cierto es que esto que sucedió con George Floyd se aplica también al sistema de salud, a la educación, que no es algo nuevo y que realmente tiene que ver con todos los espacios. ¿Es así? ¿Cómo lo ves vos? No, absolutamente, es así. Si uno mira lo que son las métricas en Estados Unidos, los afroamericanos son los que lamentablemente son los más golpeados y los más vulnerables en todo sentido. Desde el sistema carcelario en Estados Unidos, que es el país que tiene más personas encarceladas por millón de habitantes, si hay un blanco detenidos, otros 5 afroamericanos están en prisión. Es decir, es brutal la diferencia que hay y la verdad es que sí, se aplica a todos los sectores y esto que muchos llaman racismo sistémico está arraigado a todos los sectores de la sociedad estadounidense y es una problemática que, como bien decías y muchos repiten ya, se quiere desterrar desde hace años, así que este movimiento de la juventud es una señal de que la lucha no está ni cerca de terminada. Bueno, les agradezco a ambas. Una última, si puede ser bien breve, que tenemos el móvil ya en línea. A Silvia, ¿hay gente en los bares allí en España? Bueno, justamente quería mostrarles esto. Estamos frente al Gran Barril, que es una de las pescaderías más famosas del barrio de Salamanca. Hay gente todavía, pero ya nos estamos yendo por la hora y por el frío. Y porque solamente hasta ahora se puede estar en las terrazas, a partir de mañana en el interior de los bares. Muchas gracias a ambas. La verdad que un informe muy completo desde Nueva York y desde Madrid. Seguimos en contacto. Gracias, hasta luego.
Y nosotros nos vamos al móvil, donde está Javier Hermoso. Les adelantábamos hace un ratito, gente que se está uniendo para hacer mascarillas 3D y poder donarlas a los demás. Javi, contanos, ¿no? ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿De qué se trata este proyecto? Te veo que ya tenés ahí las impresoras muy cerca. Estoy rodeado de 10 impresoras, Agus, Hugo. Ustedes no saben lo lindo que es ver esto. Acá está funcionando una de las 10 y está fabricando lo que sería el sostén de esta mascarilla. Pero para comentarnos sobre este acto solidario estamos con Héctor Leu. Él es el dueño de Megatech. Héctor, muchas gracias por recibirnos. ¿Cómo surge esta idea? Bueno, esto surge dentro del grupo de empresas del Distrito Tecnológico de la Ciudad de Buenos Aires. Las empresas que conformamos, digamos, una especie de board del distrito, nos juntamos. Ahí surgió un poquitito cómo podemos colaborar y arrancar a hacer algo cuando comenzó la cuarentena, cómo podía colaborar con la gente. Y algo inmediato que surgió, bueno, mascarillas faciales. ¿Hay necesidad? Sí, bueno, ok. Nos juntamos finalmente 7 empresas, voy a nombrarlas, si me permitís. Action Point, CTL, DataStar, GIL Group, bueno, Megatech, Trimaker y Stilus. Ajá. Nos juntamos los 7 y bueno, hicimos un aporte. ¿Y por qué mascarillas? ¿Cuál fue el concepto? ¿Por qué la idea de fabricar una mascarilla mientras estamos viendo cómo en las 10 impresoras se están haciendo mascarillas y otra cosa más? ¿Pero por qué mascarillas? Mascarillas porque por lo que vimos, digamos, de lo que era la pandemia a nivel mundial, sí, se hablaba mucho de mascarillas faciales como método de prevención y los respiradores. Eran como los 2 elementos a tener en cuenta. Rápidamente. Bueno, las mascarillas era algo inmediato que se podía hacer, los respiradores no, porque implicaban un montón de aprobaciones. Claro. Validamos con médicos si realmente la mascarilla facial era un elemento de protección y de prevención. Nos dijeron que sí. Hablamos con gente de FACOEP, de la Ciudad de Buenos Aires, del Ministerio de Salud, y a partir de ahí, bueno, pusimos en marcha el proyecto. Emiliano, ¿cuántas mascarillas llevan haciendo o van fabricando en este momento? Antes que nada, bueno, buenas noches también. ¿Cuántas mascarillas van haciendo? ¿Cuántas van produciendo? ¿Cuántas han recibido los hospitales de la Ciudad de Buenos Aires? Bueno, mirá, acá en estas 10 que vos mostrabas, estamos haciendo 200 por día y ya comenzamos hace más de 2 meses y vamos entregando más de 6.000. Eso en diferentes hospitales e instituciones, así que contentos por eso. ¿Y cómo es la recepción por parte de la gente de la salud de este material que es tan importante y les viene tan bien? Sí, como contaba Héctor, nosotros nos aseguramos, bueno, para hacer estas máscaras que yo tengo en la mano. Acá están, miren, ¿eh? ¿Te la paso? Sí, por favor. Y estuvimos validando, porque para hacer esto tuvimos que hacer un modelado 3D de la visera. Y estuvimos trabajando mucho con médicos y viendo que fuera algo que sea cómodo. O sea, partimos de un modelo que existía afuera, lo adaptamos a lo que los médicos nos dijeron que era algo que les permitía trabajar. Sí. Y realmente le agregamos un acetato y un elástico y la recepción fue buenísima. Realmente nos sorprendió a todos con la vuelta. ¿Esto es caro? ¿Es un producto caro? Mientras te tengo el micrófono y te pido que te la pongas para ver cómo queda. Mirá, creo que una de las cosas, positivas de acá, por debajo. Así. De las cosas positivas es el bajo costo, porque el acetato es muy barato, imprimir en 3D estas viseras es muy barato y aparte te permite la flexibilidad, bajo costo y esta inmediatez de la que hablaba Héctor permite que sea algo muy fácil de producir. Eso hizo que mucha gente pueda producirlo, así que realmente muy bueno. ¿Esto se puede hacer también en las casas de cada uno, Héctor? Sí, de hecho, hay muchos proyectos a nivel ciudad y a nivel nación. Uno de ellos fue Makers, Coronatón. Son proyectos en los cuales se convocaba a gente que tuviese alguna impresora 3D en su domicilio y quisiera hacer algo de esto. Nosotros fuimos por otro canal porque en realidad aportamos como empresas y armamos un proyecto en el cual estamos produciendo 200 por día y no una a una, digamos, que más difícil, ¿no? Claro. Te veo con algo en la mano y la verdad que me llama mucho la atención en tu mano izquierda porque veía también una de las impresoras que no estaba produciendo puntualmente mascarillas. Y es algo muy innovador, muy interesante, que a los niños
que por ahí están internados en los hospitales para niños de acá de la ciudad de Buenos Aires, seguro que los reciben con una alegría, con una felicidad. Sí, esto, digamos, surgió la semana pasada, nos acordamos, en realidad surgió la necesidad a partir de ver que los chicos están padeciendo, digamos, distintas situaciones. Sí. Y empezamos a fabricar la semana pasada máscaras faciales para chicos. Llevamos, en realidad, hicimos la primera entrega al Hospital Gutiérrez, al Hospital Pedro de Lizalde y a la Fundación Garrahan. Hicimos la primera entrega de máscaras faciales, pero queremos llegar con algo más. Más allá de la vincha, queremos llegar con algo que entretenga y que de alguna manera permita salir de ese momento... Sí, de tristeza o de una situación incómoda. Y a partir de eso, bueno, empezamos a fabricar juguetes en impresión 3D. Va una máscara y va un juguete. Qué bárbaro, para entretener y de alguna manera salir de esto. Impresionante, Javier. Claro, yo te digo, es realmente muy loable, un reconocimiento a gente que utiliza su energía y sus propios recursos para ayudar a otros, incluso haciendo juguetes en medio de esta situación. Así que la verdad la nota tuvo un desarrollo que nos impactó. Todos acá en el estudio estamos de algún modo conmovidos por esto que significa darle elementos a los hospitales y a los médicos que hoy tal vez no lo están teniendo. La verdad que sí, la verdad que es muy linda nota, muy solidaria y es loable lo que están haciendo estas 7 empresas del Distrito Tecnológico y nos parecía muy bien darlo a conocer. Por supuesto, Así que desde aquí nos despedimos, estamos en contacto en cualquier momento. Dale, Javier, gracias. Seguimos con vos en cualquier momento, pero seguimos en este especial coronavirus. Agus, ahí vemos a Luis Majul, ¿no es cierto? Exactamente, Luis, buenas noches. Muy feliz Día del Periodista. Te invitamos a sumarte a este especial coronavirus, que siempre nos interesa mucho todo lo que tenés para decirnos, ¿no? Tu análisis sobre todo, tu análisis político sobre todo lo que está pasando. Muchísimas gracias, Agustina. Feliz Día del Periodista para vos, feliz Día del Periodista para Hugo, para Javier, para muchos periodistas que nos están mirando del otro lado, porque estamos haciendo una transmisión en vivo por Instagram y los están viendo ustedes acá en La Nación Más. Todos vienen a verlos a La Nación Más cada vez más, por eso lo valoramos mucho. Bueno, lo primero que hay que decir sobre esa nota tan linda, con tanta potencia de energía buena de Javier, que la sociedad civil es la que más se empuja en el medio de este COVID. Hay grieta política, económica, de eso vamos a hablar hoy, ¿no? Muchos problemas de salud. De hecho, ustedes van a presentarlos dentro de un ratito, pero está José Abadi para analizar esto. Está Conrado Stoll, para mí una de las personas que mejor separa muy por fuera de la dicotomía vida o muerte con el tema sanitario. Y vamos a estar con Roberto Kachanowski, que yo quisiera que ustedes le transmitan a Roberto Kachanowski lo siguiente. Mira, en la cornisa, dentro de un rato, vamos a presentar un informe que se llama Los Ministerios Fantasmas de este gobierno. Los ministerios fantasmas. ¿Qué son los ministerios fantasmas? Ustedes me dicen si tienen que ir al corte, mandan ustedes, pero se los explico. No, adelante. Rápidamente. Hay 20 ministerios. Macri había reducido la cantidad de ministerios y lo había dejado en 11, creo, 12. Bueno, hoy hay 20 ministerios, pero además de los ministerios hay unidades específicas que están fuera del radar, del boletín oficial y que tienen presupuesto, decenas de miles de empleados nuevos y que en algunos casos tienen la misma competencia que programas que ya están dentro de los mismos ministerios. Es decir, como lo discutimos en la reunión de producción, ¿cómo se hace para hacer pasar desapercibido a un elefante? En el medio de una manada de elefantes. Hay decenas de ministerios fantasmas en el gobierno de Alberto Fernández que generan muchos más gastos y que no tienen nada que ver con la emergencia de la pandemia. De eso vamos a hablar en la cornisa y también vamos a hablar de un tema muy, muy impactante. Ya está en La Nación Más, está adelantado. Cristina, la vicepresidenta, pretende cobrar 3 cheques del Estado. Ni uno, ni dos. 3 cheques del Estado. Y son cheques muy abultados. Tremendo. Vamos a discutirlo dentro de un ratito. Pero los estoy viendo muy bien, el programa tiene un ritmo fabuloso. Y adelante, por favor. Gracias, Luis. Y por supuesto, seguimos acá en especial Coronavirus. Hay mucha información. Vamos a estar con Oppenheimer en el Día del Periodista. Quédate con nosotros aquí, por supuesto, en La Nación Más.
Seguimos en especial coronavirus y nos metemos en la economía con Roberto Kachanowski, una persona que sabe y tiene una mirada muy distinta, pero vamos al grano. Kachanowski, ¿la economía argentina en plena cuarentena está en caída libre? ¿Qué tal? Buenas noches. Está en caída, está en un abismo prácticamente por los indicadores que está dando el mismo ministerio, el mismo INDEC, ¿no es cierto? Si uno ve los datos del mes de abril de la producción industrial, cayó 33%, 35%, una cosa por el estilo. Si uno mira los datos de la construcción, más del 70%, 75%, números récord. Números récord de gente que está quedando sin trabajo. Una encuesta reciente dio 900.000 personas, donde el 70% de esas 900.000 personas son del mercado informal, gente que no están, los que viven de la changa, ¿no es cierto?, diaria, que no pueden salir a la calle. La recaudación tributaria se está cayendo como piano de piso 11, mientras el gasto público aumenta y la emisión monetaria ya pasó a ser definitivamente el principal factor de financiamiento del sector público en este momento. Es más la plata que se emite para financiar el gasto que lo que se recauda en impuestos. Claro. Kachanowski, sí. Buenas noches, Agustina Girón lo saluda. Esta semana se conoció también que el 70% del gasto del último tiempo, desde que empezó la cuarentena, se fue, por ejemplo, en subsidios. ¿Cómo vamos a hacer para poder equilibrar la situación teniendo en cuenta que Argentina no está produciendo, pero el gasto público sigue creciendo cada vez más y más? No, es que no es... A ver, la única forma de financiar esto es con emisión monetaria y eso nos va a llevar a una crisis inflacionaria muy aguda con, yo diría, si no es hiperinflación, vamos a tener un nivel de mega inflación si siguen a este ritmo de emisión monetaria. Ahora, obviamente, el grueso del gasto es subsidios económicos. Tienen pisadas las tarifas de los servicios públicos y hay que financiar la diferencia. 2, todo lo que son los subsidios sociales que están dando. Y 3, un gasto público que nunca paró de crecer. En realidad la caída del nivel de actividad económica viene de antes de la cuarentena. Cuando uno mira los datos, la economía, ese plan de le voy a poner plata en el bolsillo de la gente, nunca existió. O sea, o mejor dicho, nunca dio resultados. Lo que pasa es que con la cuarentena se agravó muchísimo. Sí, perdón. Ahora, la situación del gasto, la economía parada, la recesión, la desocupación, la inflación, y si se le suma el default, ¿cómo salimos de esto? ¿Alguien está pensando en el día después, Kachanowski? No, yo creo que no están... A esta altura de partido a mí me da la sensación que ya se abrazaron directamente a la cuarentena porque no saben muy bien para dónde ir con el tema de la política económica. Como les decía antes, ellos se dieron cuenta que eso de voy a emitir y con esta emisión le voy a poner plata en el bolsillo a la gente para que consuma y se reactive la economía, eso no funcionó porque los indicadores mismos que publica el INDEC muestran que en ese momento la economía venía cayendo. Ahora es peor todavía. Entonces, el cambio de la política económica, a ver, esto no es una cuestión de retocar, de arreglar con los acreedores la deuda externa o retocar la tasa de interés, el tipo de cambio. Este es un cambio de valores, volver a la cultura del trabajo. Y acá seguimos con la cultura de la dádiva. Entonces, el problema de la economía argentina se profundiza con el tema de la cuarentena y de la pandemia, pero lo que hace es dejar al desnudo una Argentina que era absolutamente inviable con ese populismo y que fue acrecentado más violentamente en este tiempo. De manera que yo le diría, o el presidente cambia por completo su visión de lo que hay que hacer la economía, o vamos a entrar en una crisis político, económica y social muy grande, ¿no? Kachanowski, en este momento 1 de cada 4 pymes han pedido créditos. ¿Van a poder recuperarse las pymes antes de fin de año? ¿Cuál es tu visión? ¿Cuál es tu pronóstico? Mira, yo lo veo bastante difícil porque en general las pymes, si vos mirás los datos que el MIP publicó en la misma AFIP, las empresas que fueron perdiendo cantidad de empleados, ellos te dan el dato, por ejemplo, empresas con un empleado, de 1 a 10, de 10 a 50, así, ¿no? Te va dando por rangos de cantidad de empleados. El 92% de los puestos de trabajo que se perdieron están en las empresas que tienen entre 1
y 100 empleados como máximo. O sea, son todas pymes. Claro. Esas no tienen ningún resto, digamos, económico para poder aguantar. Entonces, yo creo que basta recorrer la ciudad, ver la cantidad de locales que están cerrados con el cartel de se alquila, ¿sí? Entonces, acá el problema es, el comercio ese despide 1, 2, 3 o 4 empleados, o si no lo despide no le puede pagar el sueldo directamente. Pero además el tipo que tiene el alquiler no puede cobrarlo, así que es una cadena que es infernal lo que está produciendo una cuarentena que yo todavía no la termino de entender en la extensión. Les puedo asegurar que hay cosas que a mí no me terminan de entrar en la cabeza y que exceden por completo el marco económico directamente, ¿no? Les diría más. Hoy en día, todo lo que es la política económica está escondiéndose detrás del COVID-19. O sea, la cuarentena es la forma de esconder una gran crisis económica que tenemos por delante. La están ocultando por ahora, pero no es ocultable indefinidamente. Roberto, te venía escuchando, me sumo a mis compañeros Agustina Girón y Hugo Machiavelli, y tengo una pregunta que es, muy bien, que es económica pero que es cultural. Hasta antes del COVID, los argentinos que recibían un cheque eran aproximadamente 20 millones. Ahora dicen que son 33 millones. Eso, digo, más tarde o más temprano, entre el IFE y el ATP, ¿no va a terminar generando una dependencia del Estado, una especie de feudalización de la Argentina, como Santiago del Estero, como San Luis, como Santa Cruz, que va a impactar culturalmente? Y que va a ser todavía más dependiente a todos los argentinos del Estado y políticamente casi unos vasallos? Te diría que ya Argentina es casi eso, ¿no es cierto?, por momentos. A ver, sí, efectivamente, cuando uno corrige los números, yo tenía los números hechos, me da 20 millones, casi, me da 20 millones de personas que recibían todos los meses un cheque pasando por el Estado, que iban a buscar un cheque a la ventanilla del Estado, pero antes de la cuarentena. Ahora, yo no sé si son 33 millones, no hice la cuenta, te la doy como buena, pero calculá que en la Argentina lo que se llama población económicamente activa, o sea, la gente que puede trabajar, no importa si tiene trabajo o no, los que son para trabajar, los que están en capacidad de trabajar, son 18 millones de personas, con lo cual me estarías diciendo que más o menos el doble de las personas que están en capacidad de trabajar reciben un subsidio de la población del Estado. Claro. Y cerca del 80%, cosas por el estilo, de la población total. Eso es absolutamente inviable. Bueno, pero además, Roberto, a mí lo que me preocupa es esto, genera una dependencia cultural, porque aún los trabajadores que estén recibiendo un cheque del ANSES porque sus empresas reciben la compensación como corresponde, porque el Estado se las tiene que dar porque no hay actividad y no es responsabilidad ni de la empresa ni de los trabajadores. ¿No terminan esos trabajadores pensando que verdaderamente hay un Papá Noel que les salvó la vida? Por supuesto. Ese es un principio autocrático. Todos van a depender de mí y comen de mi mano. El que se rebela no come más. Entonces, me parece que esto es... Tomando los términos, y esto que vos lo conocés bien, perdóname que te haga un pequeñísimo ajuste. No es el Estado el que paga, es el contribuyente, siempre. Porque el Estado plata no tiene nunca, ¿sí? Porque acá nos dicen, el Estado ayuda. No, el Estado no ayuda a nadie porque plata propia no tiene. Se la saca a alguien y se la da a otro. Este un punto. Ahora, lo que yo veo es, lo que vos decís es, mirá, vamos a hacer un sistema autocrático porque en última instancia todos van a depender del Estado. Y te digo, inclusive el periodismo. Si vos en la Argentina no tenés actividad, vos sabés que los medios de comunicación se financian con publicidad, ¿estamos de acuerdo? Estamos de acuerdo. Con publicidad del sector privado y con publicidad del sector público. Está bien, pero en las épocas normales, y vos este negocio lo conocés muy bien, era el sector privado el que te financiaba el grueso, ¿sí? El sector público ponía marginalmente. Ahora, si el sector privado no tiene trabajo, no te va a hacer publicidad prácticamente. Y vas a terminar dependiendo de la pauta oficial. Y aquel que hable en contra, o no recibe pauta y no sale al aire, o directamente, digamos, tenés que ser el vocero oficial del gobierno. Perdón, o te escrachan, sí, en el caso de recibir un ATP o cualquier otra compensación que, como vos bien decís, parte de nuestros impuestos, ¿no?
parte de nuestros impuestos o del impuesto inflacionario que es emisión monetaria. El grado de emisión monetaria que tenés en este momento es fenomenal, la cantidad de dinero que tienen. Roberto, es más, esto ya estaba previsto. Esta emisión estaba prevista, ni bien asumieron. Mirá vos. Y después, si tenemos tiempo, te lo cuento. Yo tengo una última pregunta para hacerte y después te dejo con los chicos. Nosotros estamos preparando un informe que determina, lo preparó Silvina Martínez, que determina que además de los 20 ministerios, hay como 11 programas específicos que son como mini ministerios que están a cargo de un subsecretario, pero que no figuran en el boletín oficial, no tienen que rendir cuentas, y son verdaderas estructuras que parecen mini ministerios. Y van a estar dentro del presupuesto. ¿Qué tenés para decir vos sobre esas cosas? La falta de transparencia. Vos te puedo asegurar que yo trabajé mucho el presupuesto y lo sigo trabajando. Y vos vas a encontrar, cuando buscas la cantidad de planes sociales que hay, no los tenés todos en el Ministerio de Desarrollo Social o en el Ministerio de Trabajo. Tenés un montón de reparticiones que tenés que buscarlas en el presupuesto que están perdidas por ahí, que ni sabías que existían. ¿Sí? Entonces, lo que te diría es que acá es deliberada esta forma de descentralizar para que el ciudadano no pueda tener el control exacto de lo que se está gastando, ¿no? Y cómo se está gastando y a quién se le está dando. Kachanowski, y hay un engrosamiento, nosotros lo contamos también en la cornisa, un engrosamiento del empleo público en detrimento del sector privado. ¿Y cuál es el riesgo de que esto siga sin ningún fin? A ver, lo que tenemos de empleo público son, en total en este momento, 3.700.000 personas entre nación, provincias y municipios. 700.000 personas en la nación, una gran parte en las provincias y la otra menor parte ya está en la nación. Perdón, en las provincias, en los municipios. Eso representa más o menos en este momento la masa salarial de todo eso son unos 52.000, 53.000 millones de dólares, el equivalente a eso, ¿no? De manera que hay un despilfarro de plata fenomenal. Entonces, vos lo que tenés es que la Argentina se construyó con gente que venía a trabajar, ¿estamos de acuerdo? Inmigrantes que venían a trabajar. Y hoy quieren construir la Argentina con empleo público y subsidio y planes sociales, ¿sí? O sea, no trabajar, repartir puestos de trabajo y repartir subsidios para tener clientelismo político. Por eso yo siempre insisto que la política se transformó en un gran negocio que va al punto que estaba haciendo Luis antes. En última instancia, es una forma de tener cautiva a mi clientela política y poder tener el poder político permanentemente. Porque nadie se va a animar a decir, no, voy a cortar subsidios, voy a cortar empleo público. Pues, entonces, hay una estrategia de control político detrás de este aumento del gasto de lo que se llama planes sociales, ¿no? Claro. Kachanowski, muchísimas gracias por este tiempo, por haber hablado con nosotros. Un gusto, y que la pasen bien. Muy bien, ahí está entonces Roberto Kachanowski con su análisis económico en el medio de este parate por la pandemia, Hugo. Exacto, y nos vamos a hablar con Conrado Stoll. Es una de las personas más lúcidas, que además explica muy bien. Yo le quiero preguntar a Stoll, porque él habla mucho de la cuarentena, por supuesto todos lo seguimos, si no tener datos concretos o un panorama un poco más claro sobre el fin de la cuarentena, ahora que se extendió por 21 días, no puede generar otros daños a la salud emocional y en otros ámbitos justamente de nuestra sociedad. Stoll, gracias por estar. Hola Hugo, buenas noches y feliz día a ustedes. Gracias. Sí, el daño mental es un daño colateral de la cuarentena y se puede explicar armando esto de esta forma. Empezó muy temprano la cuarentena acá, lo cual es muy positivo, 19 de marzo a la medianoche, pero hoy se cumplen 80 días, probablemente la más larga del mundo o una de las cuarentenas más largas del mundo. No tenemos duda del valor de la cuarentena, o sea, la pandemia se controla con aislamiento y con testeo, las dos cosas. Pero acá, a partir de la primera postergación de cuarentena y en todas las que se han hecho sucesivamente, se fue flexibilizando el aislamiento. Por lo cual ahora, entre las flexibilizaciones oficiales y la gente que no respeta la cuarentena, que sabemos que es una alta proporción, hay mucha gente circulando, o sea que el aislamiento es relativo. El testeo siempre fue insuficiente, sabemos que para Capital 30% de test positivos, en las villas y en asentamientos 40, 50, 60% positivo. Que tanto sea positivo te dice dos cosas. Una, que se está haciendo testeo insuficiente, porque tiene que ser hasta 5% positivo para que uno sepa que está haciendo el número suficiente de test. Y segundo, te está diciendo que hay un número de contagios casi descontrolado.
cuando hay 30, 40% de positividad. Entonces, el testeo es insuficiente en 4.300 por millón que se hace hoy. La pregunta es, si no hay testeo y el aislamiento está relajado y decimos que esas son las dos cosas con que se controla una pandemia, ¿cómo hacemos? Hay un ejemplo de un país que tuvo bajo testeo y controló la pandemia, que es Japón, con 3.000 test por millón, pero ¿qué hicieron? El aislamiento fue estricto y además inteligente, con algunas variantes inteligentes. Ahí está la explicación. Hay pocos ejemplos de países que con poco aislamiento y mucho testeo también controlaron. Dinamarca, 90.000 tests por millón de personas y la gente siempre pudo salir. Salían en sus bicicletas, salían a caminar. Menos aislamiento, mucho testeo. Poco testeo en Japón, mucho aislamiento. Pero sin aislamiento y sin testeo no hay ningún ejemplo. De hecho, los ejemplos más comunes, perdóname, termino, los más comunes son Oceanía, el ejemplo paradigmático, Europa en general, donde hubo mucho testeo, mucho aislamiento y la cortaron muy rápido. Y el ejemplo extremo opuesto, Brasil, sin aislamiento y sin testeo, un caos que está llegando ya a la mayor mortalidad en el mundo, después de Estados Unidos, porque va a alcanzar al Reino Unido con 36.000 muertes ya, va a llegar a las 40.000 del Reino Unido en cualquier momento, pero ahí tenés el extremo absoluto de no hacer ni aislamiento ni testeo. Por supuesto. Conrado, te invito a sumarlo a José Abadi también, que está del otro lado. Muy buenas noches, doctor. Lo que le quiero preguntar, sabemos, ¿no? Y lo adelantaba Conrado, hay problemas también a nivel emocional y psicológico que genera la cuarentena. ¿Cuáles son específicamente estos problemas? ¿Son problemas que tal vez personas que no tenían algún tipo de trastorno previamente empezaron a desarrollarlo por la cuarentena? ¿Cómo afecta también en las personas que ya tenían algún diagnóstico previo? Bueno, buenas noches a todos, antes que nada. Y efectivamente, una cuarentena prolongada, ya una cuarentena en sí misma es un factor inédito, es un factor que tiene una carga evidentemente, si ustedes quieren, ansiógena, por supuesto. Cuando esta se prolonga en exceso, inclusive más de 4 o 5 semanas, que es más o menos lo, digamos, tolerable eventualmente, antes de que empiecen a aparecer ya consecuencias psicológicas más serias, es decir, ya empieza a ser nocivo psicológicamente, bueno, la cuarentena aparece toda una serie de síntomas que van primero desde la ansiedad, que es el malestar psicológico. Cuando esta ansiedad ya no la podemos sostener en función de su tensión, aparece la angustia, es decir, la manifestación de esa ansiedad a nivel corporal. Esa angustia tiene distintas maneras de expresarse en la conducta. Puede ser a través de la irritabilidad, de la violencia, como vemos, de un pesimismo que es un tobogán a la depresión, o también muchas veces vemos una sensación, que es muy importante acá señalar esto, que esta especie de cuarentena indefinida, porque no tiene fecha de terminación, la vivencia que se ¿verdad? La vivencia que se tiene internamente es que no va a terminar nunca. Por lo tanto, el sentimiento que se tiene es de final, de que no hay... ¿Me explico? De que no hay como... José, pero además, hablando de terminar, de final y de interrumpir, yo me permito ahora invitar a que se quede tanto Stoll como Abadi, dos lujos que nos damos en el especial coronavirus, para un comentario que va a hacer Luis Majul, que es muy importante y que tiene que ver con esto. Luis, ¿estás ahí? Sí, Hugo Machiavelli, sí. Son unos minutos, breves minutos, ¿eh? Después vas a poder seguir compartiendo. Quizás yo me meto a preguntarle algo, si tienen tiempo, después a José Abadi y a Conrado Stoll. Es apasionante lo que dicen los dos. Además tiene una mirada muy complementaria y de alguna manera, entiendo yo, esperanzadora. Pero me querías preguntar algo, Hugo. Sí, claro. Te quería preguntar lo que dije al principio del programa. Y es, esta semana hubo ataques concretamente contra algunos colegas, pero muy especialmente contra vos. En canales, en redes sociales. Esas personas, en el Día del Periodista, justamente, actúan libremente, son emisarios de alguien, incluso de Cristina Fernández, Luis. Bueno, a ver, Hugo, yo a propósito de esto quería... Este es un mensaje, quería mandarle un mensaje respetuoso, pero no ingenuo, a Cristina Fernández. Porque yo sé que le llega. Señora vicepresidenta, soy consciente de que a usted el COVID-19 parece importarle muy poco. Que sus únicas obsesiones son la acumulación infinita de poder, la impunidad y la venganza. Esa es su agenda.
Aún así, le voy a robar un minuto en el Día del Periodista, un minuto de su atención, para que termine con el jueguito de siempre. Se lo voy a decir sin rodeos, y si no está escuchando o viendo, que se lo digan. Deje de enviarme a sus empleados. Usted recordará que hace tiempo los caracterizamos como sus perritos falderos. Bueno, mi sugerencia es que no los haga chumbar más. Sus ladridos nunca funcionaron, por lo menos con nosotros. Y ahora funcionan menos todavía, en serio. Están tan cebados y abusaron tanto del recurso que hasta los niños que están en cuarentena se dan cuenta y le cantan piedra libre para los perritos falderos de Cristina. Porque detrás de sus perritos falderos está usted. ¿Y quiénes son? No vale la pena mencionarlos con nombre y apellido, no le vamos a subir el precio. Además porque son del tipo del alcahuete. ¿Viste que Fito Páez decía que piensan que hacen una guerra y se hacen pis encima como chicos? Una canción que se llama Al lado del camino. Esos son. Sí los voy a describir a los más obedientes. Vos lo vas a reconocer seguramente. Un diputado nacional, ex espía, siempre listo para las operaciones sucias y las denuncias truchas. Un abogado carancho, el abogado carancho típico, muy bocón, que dice que trabaja para Cristina. Dice que trabaja para Cristina. Yo creo que lo mandan a ladrar. 3 periodistas a sueldo de Cristóbal López y Fabián de Sousa. Los tenés a Cristóbal y a Fabián de Sousa, ¿no? Son los empresarios del juego, procesados por evasión fraudulenta en la causa Oil Combustibles. Estuvieron presos por eso. También están procesados Cristóbal y Fabián de Sousa por haber pagado alquileres siderales a Cristina por su departamento en Puerto Madero. Y se dan el lujo de tener una señal donde persiguen a periodistas. Eso está en las causas, los sauces y Otesur. No es un invento mío. Y a esta altura vos, que estás del otro lado, te preguntarás, ¿y cómo sabemos que estos perritos falderos los manda la vicepresidenta? Lo sabemos porque son muy obvios. Del tipo de los que mandan a espiar y tocan timbre. Y porque salen juntos, en fila, a veces de a uno, a la vez, a veces en junta, a insultar, descalificar o amenazar. Por supuesto, no lo hacen solo contra nosotros. Tiene una lista de abonados. Leuco, hoy Tetaz, va a estar Tetaz 8:30, hoy en las redes sociales, pero unos ataques brutales a Tetaz. Va a estar acá 8:30 en la cornisa. Somos, en general, los periodistas que informamos sobre el plan de Cristina, que incluye la garantía de su propia impunidad y la venganza. De tanto que estos perritos falderos hablaron sobre las escuchas legales que publicamos hace ya más de 2 años, nos obligaron a recordar por qué Cristina se había enojado tanto. ¿Qué fue lo que le molestó tanto? Lo que le molestó fue que le sacáramos a la luz su agenda secreta, la careta política. Vos ya sabés que no revelamos ninguna intimidad, menos cuestiones personales, solo políticas, de indudable interés público. Te leo textual, solo un botón de muestra de esas escuchas corresponden al año 2016. Y después de recordarla, decime vos, si estás del otro lado, si no contienen altas dosis de búsqueda de impunidad y deseo de venganza. Acá Cristina habla de Alberto Fernández, Sergio Massa, Margarita Stolbizer, Miguel Ángel Pichetto, C5N, los jueces, que dice que hay que salir a apretar, etc. Textual, ¿eh? Si te preguntan por Alberto, dice Cristina, decile, lo de Alberto Fernández es otra cosa. Yo no lo veo a Alberto con Margarita Stolbizer haciendo denuncia. No creo. Continúo, textual. Ahora que Massa lo está haciendo, es evidente. Se ve que quiere tener algún problema. Se ve que quiere tener algún problema con la presidenta. Espera que tengo más textuales por acá. Hay que sacudirla a la gorda hija de Stolbizer y a Massa. No hay que perder el tiempo con Pichetto y todos esos. No, déjalos. La primera nota que pienso dar es para C5N, para Navarro. Olvídate, no voy a darle el mismo trato a los que jueguen que a los que nos putean. Hay que salir a apretar jueces. Dijo ella, hay que salir a apretar jueces. Vaya si tenían interés público y periodísticos estas escuchas legales, ¿eh? Es como una hoja de ruta de lo que vienen haciendo desde que perdió las elecciones Cristina en 2015. De lo que sigue haciendo ahora, con más recursos, con menos oposición, con más poder. El único problema que tiene Cristina es que con nosotros intentó varias veces y no pudo. Y no puede, no le funciona.
y este es un mensaje final para el presidente, que vino con el mandato de romper la grieta. Si no empieza a defender las ideas con las que ganó las elecciones, Cristina no solamente se lo va a llevar puesto a usted, también al gobierno y, por supuesto, al país entero. Perdón por la interrupción, Hugo. Continúa, por favor, con la entrevista que tiene que ver con los temas de actualidad. Cuarentena, salud mental, José Abadi, Conrado Stoll. Adelante, por favor, compañeros. Claro, porque estábamos hablando con dos especialistas, que uno nos explica las razones neurológicas de cómo funcionamos en medio de la cuarentena, y el otro tiene una mirada como psiquiatra, como psicólogo, que es José Abadi. Y entonces, a propósito incluso de lo que Luis estaba comentando, sacando lo político, la cuarentena nos pone más vulnerables, digo, la alienación, ¿puede hacer que nuestra voluntad o nuestra propia libertad se ponga en juego? Digamos que la idea de que haya, naturalmente, como lo hay, un virus desconocido, inédito, ahora tal vez menos desconocido que hace un tiempo, pero que pone en peligro la salud, se nos informa continuamente 24 horas por día en todos los canales de televisión, en una sobreinformación excesiva, que podemos enfermarnos y que también aunque el índice de letalidad es menor, es chico, pero se habla continuamente de la muerte, obviamente eso produce una dimensión, una expectativa ansiógena indudable, no cabe la menor duda. Por eso yo siempre digo que es muy, muy importante, dado que la cuarentena no solamente fue necesaria, sino que no es posible terminar con la cuarentena de golpe, sino que se necesita organización, coordinación, capacidad de integración para poder ir saliendo, que salir no es de un día para el otro, sino que es un movimiento, son varios días. Es evidentemente una situación que genera no solamente una tensión, insisto, una expectativa ansiógena, sino también vulnerabilidad, sino que también nos hace sentir como en realidad también estas cosas suceden con nosotros los seres humanos, de que si creíamos alguna vez que nuestra omnipotencia podía convertirnos en personajes endiosados, no lo somos, ¿no? Ahora, la pregunta es... Quería decirte una sola cosa que me parece importante, porque tiene que ver con no solamente la idea de que no hay futuro. ¿Sabés qué es lo que produce la sensación de que esto no termina nunca? La abolición de la noción de futuro, la abolición de la sensación de que existe mañana. Y cuando esto ocurre, lo que perdemos es una sensación esencial, que es la de estar vivo. ¿Cuándo nos sentimos vivos? Cuando proyectamos, cuando nuestra mirada hacia adelante planifica, crea, hace todo un intercambio emocional y racional que nos sitúa en un itinerario que va hacia adelante. Cuando esto se interrumpe, tenemos una sensación de letargo. Claro. Y el otro punto muy importante, por favor, y no olvidarlo, es que ¿qué es lo que nos hace sentir personas, vivos, que vos estás, yo estoy? Que yo pueda reconocerte a vos fuera de mí y que yo sepa que yo te habito a vos más allá de donde yo estoy. Es decir, síntesis, diálogo, que es reconocimiento recíproco, es lo que nos hace sentir vivos. Cuando estas dos cosas se ponen en juego, la angustia aparece en su dimensión más oscura. Por eso hay que encontrar narrativas. No solamente hay que tener una planificación y coordinación adecuada, moderna, inteligente, como han habido en ciertos países, sino que hay que encontrar narrativas, maneras de hablar de esto, no solamente acercamientos y trabajos, si ustedes quieren, para hacer con la gente, sino que hay que cambiar la narrativa que repite 300 millones de veces por día: contagio, muerte, contagio, muerte. Sí. Ahora, lo invito a sumarse a Stoll también a este debate, porque los dos coinciden en esto, ¿no? Era importante hacer la cuarentena, que la hicimos a tiempo, pero frente a este panorama, ¿qué hacemos entonces? Porque es inevitable, nos tenemos que quedar en casa igual. ¿Qué consejos nos dan para que podamos seguir enfrentando esto, teniendo en cuenta que, como decíamos al principio del programa, hoy cumplimos 2 cuarentenas de corrido, ¿no? ¿Qué consejos concretos le dan a las personas que están ahora viendo del otro lado para enfrentar esta situación? El consejo es que también hay un límite para la tolerancia de la gente. Hay una frustración social, pasa todo lo que dice José, pero llega un momento, y esto ha pasado en muchas epidemias y pandemias previas, que la gente se cansa y pierde el miedo. No es, estoy hablando de salir a protestar, cosa que pasó en algunos países en el hemisferio norte. Hablo simplemente que la gente pierde progresivamente el miedo, y lo podemos ver en la micro,
en la gente que vuelve a su casa y ya no se saca más los zapatos antes, los lava con lavandina, se saca la ropa, la deja separada, se baña en la ducha con jabón, sino que entran y se acoplan a la actividad de la casa sin todo eso. Entonces la pregunta acá, se ha hablado también de los chicos y del estado mental de los chicos, pero lo que tenemos que preguntarnos es cómo terminar esta cuarentena, y hay formas. De la versión simple, no sé si se está haciendo, pero no lo he escuchado, de mirar el agua de las cloacas, de un edificio, de una manzana o de un barrio. Uno testea si hay virus en el agua de la cloaca y así, si lo encuentra, puede determinar que hay infección en ese lugar desde días antes de que aparezca el primer infectado. Obviamente esto ya es tarde para muchas de las villas y asentamientos. Claro. Y la razón y la principal arma que podría haber, esto es fundamental, se ha demostrado en muchas epidemias previas y en esta está confirmado, que el 10 a 20% de las personas infectadas contagian al 80% restante. Es exactamente así. Entonces la pregunta es, ¿dónde está ese 10 a 20%? Y están en lo que se llama personas, eventos o lugares súper contagiadores. Obviamente en nuestro país, por ser un país emergente y con mucha pobreza, más allá de los eventos, que puede ser desde el asado o del baby shower o las cosas que hemos escuchado, pensemos en los asentamientos, en los barrios carenciados, en geriátricos o en los refugios para gente que vive en la calle. Ahí es donde se genera el brote y es desde ahí que se contagia el 80% de la población. Por lo tanto, realmente, hemos hablado de esto alguna vez con Luis, se puede hacer una doble cuarentena en que el sector productivo, que tiene la capacidad de estar a distancia de otros, de usar máscara, de higiene, mucho más que en el sector carenciado, que esos tuvieran casi una libertad total de acción. No hablar de si pueden salir a correr o en qué horario, sino libertad casi total. Y en esos lugares, y que sabemos que son los que se pueden llamar súper contagiadores, ahí hacer todo el apoyo, con testeo y apoyo logístico, de higiene, de emocional incluso, como hablaba José, etcétera. Pero esta es la forma de cortarlo. Correcto. No, vamos a una cuarentena eterna. Abadi, ¿su opinión al respecto? Exacto. ¿Sus consejos? Le quería preguntar a Abadi que me dé alguna sugerencia para sobrellevar esto de no encontrar al otro, de no encontrar a nosotros mismos. ¿Qué hacemos? Sí. Bueno, creo que Conrado marcó dos cosas importantes. De paso, aprovecho, te mando un abrazo, Conrado. ¿Cómo se llama? El miedo útil es un gran aliado. El miedo útil es muy importante, pero cuando el miedo útil se distorsiona en función del exceso, lo que termina de producir es el efecto paradojal o el efecto contrario. Y entonces, ya si perdemos el miedo útil, no solamente podemos caer en el pánico inútil, peligroso el pánico inútil, sino que muchas veces en la rebelión, que no es una rebelión constructiva, sino que es el efecto, como decía recién Conrado, de la frustración. ¿Qué quiere decir esto? La frustración tiene generalmente dos derivaciones, o tristeza o rabia. Bueno, aquí es una especie de condensación de ambas y es un dejarse. ¿Por qué? Y es peligroso. Por lo tanto, hay que no perder la noción clara de tener la verdad por delante, vale decir, saber la verdad, no estar jugando con no importa nada o esto es todo. Seguro. Y por lo tanto, información en calidad y cantidad adecuada, ni desnutrición ni empacho, porque ambas son negativas. Y jugar a tener, y eso es a través del diálogo, de la pregunta con el interlocutor válido, del poder pedir ayuda, del crear situaciones en las cuales virtuales, grupales se va hablando de esto. ¿Para qué? Para fortalecer la esperanza, no la ilusión, la esperanza como una forma activa de trabajar para desde el conocimiento y reconocimiento de la verdad encontrar estrategias. Fundamental todo lo que nos dice. Expectativa positiva, fortaleza y coraje. Ahí está, nos quedamos con esa última frase. Muchísimas gracias, Abadi, por haber hablado con nosotros y por todos estos consejos. Nos quedamos un ratito más con Conrado Stoll y lo invitamos a sumarse también a Luis Majul. Conrado, yo escuché en los anuncios del otro día algo que me inquietó mucho. Yo no sé si se equivocó o no, pero la idea de que haya que llegar a 21 días sin contagios para terminar con la cuarentena que planteó Kicillof, creo que la planteó Kicillof, no sé. Me hace dar una idea, Stoll, que hasta el verano no salimos de esta cuarentena. Y yo pienso, no soy un experto, que no se aguanta esto, que hasta el verano no se aguanta. ¿Alguien se equivocó en los datos? ¿Cuál es el día D para que se pueda salir sin que esto sea un desastre, Conrado?
Tenés razón, ahí suena una contradicción, te voy a decir la verdad, yo lo escuché al presidente, después por un compromiso no pude seguir escuchando, pero te hablo sobre esa base. Los casos están aumentando progresivamente, por eso yo decía hace un rato, no existe el escenario en que con casos que van aumentando seguimos flexibilizando, más allá de que se posterga, sí, sigue la cuarentena, pero se flexibiliza y todos hemos visto que en la provincia, en la capital, el AMBA, lo que tiene el foco de contagio más fuerte del país, hay mucha gente circulando. Sí. Entonces, es verdad que el criterio más estricto, lo hemos dicho muchas veces, para poder decir flexibilizo o levanto, es que vos tenés que tener cada día, no te digo sin nadie, ha pasado eso por supuesto, pasa en muchos lugares, en Nueva Zelanda hace días y días que no tienen un solo contagiado, en muchos países de Oriente, etcétera, pero tenés que tener cada día menos contagiados. Claro. Un criterio típico es 14 días en que cada día tengas menos que el previo, ahí podés pensar en levantar, no necesariamente que no haya uno solo. Caso. Pero cuando vos estás aumentando cada día, ¿qué quiere decir que aumentan los contagios? Para decirlo claro y no hablar de picos, mesetas, estás aumentando el número de contagios. Quiere decir que no se llegó al máximo de contagiados todavía. Correcto. Y la verdad, más allá de que con cálculos matemáticos muchos dicen, bueno, pensamos que ese pico, el máximo de contagiados, va a ser en una semana o a fines de junio o cuando sea. No tenemos idea. Es cierto. Es cierto. Hay medidas que controlen. Hugo, nos quedamos sin tiempo. Sí. Conrado, muchísimas gracias. Siempre es muy útil y muy claro lo que nos planteas. La verdad que es un placer escucharte, sobre todo en este momento de incertidumbre. Te volvemos a molestar en cualquier otro momento. Gracias. Bueno, enseguida vamos a estar con un gran periodista, un escritor. Publicó un librazo el año pasado, creo que fue el año pasado, que se llama Sálvese quien pueda. Yo lo releí. Es un libro que parece ser escrito para este momento. Ahí está, Sálvese quien pueda. ¿Por qué? Porque habla de los nuevos trabajos, la robótica. ¿Cuántos viejos y nuevos trabajos van a quedar después del avance? Avance que, a mi entender, el COVID aceleró y mucho. Y Andrés Oppenheimer, periodista de La Nación, periodista de Miami Herald, conductor de CNN Presenta, escribió en La Nación hace horas una nota que me impactó muchísimo, muchísimo. Es la primera vez que lo escuché. La estoy leyendo de memoria, me estoy tratando de acordar de memoria, los saludo Andrés, hola Andrés, buenas noches. Voy a ir inmediatamente con lo que te quiero plantear. Andrés Oppenheimer dice, desde Miami, donde trabaja, habla con epidemiólogos, economistas, historiadores, y está diciendo, miren, escúcheme, señoras y señores, escúcheme, planeta, no lo dice así. Esta pandemia, a pesar de que es muy, muy complicada y muy contagiosa, pero no es ni por mucho lo que se sufrió en la pandemia de 1918, la gripe española, ni va a impactar económicamente como en la Gran Depresión, 1929, ni como en la crisis de las hipotecas en el 2008. Está planteando un escenario que deja a algunos líderes que convocan al miedo, los dejan un poco mal parados. Andrés, buenas noches, gracias por compartir con nosotros. ¿Me equivoco? Luis, no te equivocas. No estoy minimizando esta pandemia que es horrible, no estoy minimizando el problema económico, la crisis, la debacle económica que vamos a tener este año, que va a ser la peor crisis económica desde la Gran Depresión de 1929. Pero lo que estoy diciendo son dos cosas. Una, en la pandemia del 1918, lo que en Estados Unidos se llama la gran influenza, también se conoce como la gripe española, murieron entre 50 y 100 millones de personas. Eso, Luis, ajustado a la población mundial de hoy, son entre 220 y 440 millones de personas. El jueves pasado, cuando escribí ese artículo para el Miami Herald y luego salió en La Nación, íbamos por 360.000 muertos. Estamos comparando 360.000 con 400 millones de aquella época. Y en cuanto a lo económico, Luis, hay una gran diferencia entre esta gran depresión, que lo es, con las dos anteriores, con la de 1929 y con la de la crisis financiera del 2008. En la crisis del 1929, la Gran Depresión, que veíamos en las películas de Woody Allen, donde la gente se tiraba del balcón, bueno, ahí esa crisis duró 10 años. La crisis del 2008 duró 3, 4 años. Esta crisis va a ser peor que la del 2008, terrible, horrible, pero va a durar menos.
todos los economistas con los que hablé, empezando con el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, prácticamente todos los grandes bancos privados, todos están pronosticando que esta depresión va a durar 6 meses y lo estamos viendo en la bolsa en estos días. Entonces, Luis, si quieres podemos expandir, pero esta crisis va a ser horrible, espantosa, la peor de los últimos tiempos, pero en contextos históricos no va a ser el fin del mundo. Andrés, yo sé que vos trabajás en Miami Herald, que obviamente estás muy vinculado con la Argentina. Quizá no tenés el detalle, pero recibís información. Acá hay una lectura de muchos analistas, yo confieso que tengo esa lectura, que está viendo por parte del gobierno un cierto aprovechamiento político con la pandemia, desde compras menos transparentes hasta decisiones como superpoderes que se llevan puesta al Congreso. La justicia en la República Argentina sigue de feria, Andrés, repito por si no se entiende bien, sigue de feria y prácticamente no avanzan los juicios. ¿Estás viendo eso, no sé si en Argentina, en algunos otros países de Latinoamérica, como consecuencia política e institucional del COVID-19? Luis, a ver, yo creo que el gobierno argentino manejó esta crisis relativamente bien al principio. Claro. De hecho, Argentina tiene una de las tasas más bajas de mortalidad de COVID-19 en América Latina, no tan buenas como las de Uruguay, no tan buenas como las de Costa Rica, no tan buenas como las de Paraguay, pero no está mal. O sea, hicieron bien. Prefiero la actitud que tomó el gobierno argentino a la actitud que tomó Donald Trump en Estados Unidos o Bolsonaro, Brasil, que se la tomaron un poco a la ligera. Ahora, habiendo dicho eso, lo que estás diciendo, Luis, no sé, la verdad que no he seguido esto muy en detalle, pero lo que sí sé, y lo escribo hoy en el Miami Herald, es que es hora de abrir la economía en muchos países, pero hay que hacerlo inteligentemente. No se pueden mantener las economías cerradas porque muchísima gente se va a morir de depresión, de enfermedades cardiovasculares, etcétera, etcétera. Hay que abrir de a poco, inteligentemente, gradualmente. No podés mantener la economía cerrada durante mucho tiempo, ni en Argentina, ni en Estados Unidos, ni en ningún lado, porque eso se puede volver contraproducente. Yo precisamente hablo de eso en mi columna de hoy, voy a hablar de eso en mi programa de CNN. Si mantenés la economía cerrada durante mucho tiempo, arriesgás que el medicamento sea peor que la enfermedad. Claro. Yo obviamente después te voy a preguntar sobre lo que está pasando vinculado con el asesinato. Bueno, algunos lo consideran un asesinato de George Floyd, ¿no? Hay unas movilizaciones muy importantes en muchas ciudades de los Estados Unidos. Pero yo te quiero preguntar por esto que alguna vez escribiste, porque para nosotros sigue siendo un gran misterio, Andrés. Los médicos cubanos que Cuba exporta a diferentes países, se ríen, no sé. Primero, yo te voy a hacer preguntas sencillas. ¿Son médicos de verdad? ¿Son eficientes? ¿Cobran? ¿No cobran? ¿Es cierto que le quitan, no sé, la mitad, el 60% de sus honorarios? ¿Son a la vez espías? Luis, un poco de todo lo que estás diciendo. Obviamente muchos lo son y muchos otros no lo son. Te doy un dato. El exministro de Salud de Paraguay, en Paraguay había 702 médicos cubanos, entre comillas. De los 702, 200 eran profesionales de la salud. Cuando los echaron a todos, salieron así. Los otros 500, vaya a saber lo que eran. Enfermeros probablemente y algunos probablemente agentes de seguridad para cuidar a los otros 500. Pero lo escandaloso de esto, Luis, no es eso. Lo escandaloso es la oscuridad, la falta de transparencia en los negociados que probablemente se hagan detrás de todo esto. Porque te doy un ejemplo. El que yo mejor conozco, que es el de Brasil. Brasil, como sabés, el gobierno de Lula, el gobierno de Dilma, habían traído a muchísimos de estos, entre paréntesis, médicos cubanos. Estos médicos, por un acuerdo de Brasil con Cuba a través de la Organización Panamericana de la Salud, el gobierno de Brasil, tenemos un poco de eco, creo que es del estudio, Luis. Sí, ahora lo bajan, pero me hablabas de Brasil.
En Brasil, y te digo esto para que lo averigüen en Argentina, porque sería interesante si es que lo hacen en Argentina, Brasil le pagaba a Cuba unos $4.000 por mes, entre $3.400 y $4.000 por mes por médico. Dependía de la especialidad del médico o del enfermero o de lo que fuera. Pero de esa plata, solo un 20-30% iba al médico, el resto se lo quedaba Cuba. Entonces hay mucha gente, hay varios de estos médicos que desertaron, que dicen que eso es una forma de esclavitud moderna, porque imagínate si vos sos un médico argentino que vas a trabajar a Italia y el gobierno argentino te dice, vos tenés que darme el 80% de tu sueldo. O sea, ¿a título de qué? Entonces, Cuba dice porque la Revolución Cubana le ha dado educación gratuita a estos médicos. Y bueno, si vas a la UBA en Argentina también recibís educación gratuita y sería ridículo que el gobierno te tenga como esclavo el resto de tu vida. Y, bueno, pero ¿qué pasa? Estos médicos, si ganan estos médicos recibían unos 700 o 800 dólares por mes, los especialistas, pero eso era muchísimo más que los $25 por mes que recibían en Cuba. Entonces es una salida de la miseria para ellos. En Cuba, créanlo o no, un médico gana $25 por mes. Entonces, muchos prefieren esta situación de esclavitud a quedarse en Cuba. Andrés, antes de terminar el programa, que es la transición entre especial coronavirus y la cornisa, quiero preguntarte por tu libro. ¿Por qué tiene tanta vigencia tu libro, aun cuando fue escrito antes del COVID y tiene que ver con el nuevo mundo del trabajo? Porque me equivoqué, Luis. Porque dije que esto iba a pasar en 10 años y va a pasar, ya está pasando en un mes. Esto aceleró todo. En el libro yo hablaba de la inevitable transición al teletrabajo, a la educación en línea, a las compras digitales, a todo lo que tiene que ver con la automatización del trabajo, los robots. Y yo decía, citando un estudio de la Universidad de Oxford, que para el año 2030 el 47% de los trabajos actuales van a desaparecer y van a ser reemplazados por computadoras inteligentes, robots, etc. Y eso va a pasar muchísimo más rápido de lo que dije. Y para no alarmar a la gente, Luis, esto no es trágico, esto no es terrible, pero va a requerir que todos cambiemos nuestro chip mental, porque vamos a tener que readecuarnos a esta nueva realidad. Y a raíz de la crisis del coronavirus, esto se va a acelerar muchísimo. Te doy un ejemplo, los cajeros, las cajeras en los supermercados de Estados Unidos van a ser cada vez menos, la gente va a tener miedo de interactuar con una persona que le puede transmitir esta o la próxima pandemia, van a ser reemplazados, ya están siendo reemplazados cada vez más por cajeros automáticos. En las fábricas, en las manufacturas, cada vez más fábricas no van a querer tener sigo teniendo, Luis, voz del estudio, las fábricas no van a querer tener un trabajador, una trabajadora sentado a medio metro uno del otro en la línea de producción. Van a reemplazar por robots que son cada vez más baratos, cada vez más inteligentes. Y todo eso, Luis, va a producir cambios muchísimo más rápido de lo que yo anticipé. Escribí el libro un poco tratando de decirle a la gente qué hacer cada uno de nosotros y qué hacer como países para adaptarnos a este nuevo mundo que se viene y que se viene ya. Entiendo, Andrés. Un fuerte abrazo. Gracias por darnos esta interesantísima entrevista. Te seguimos viendo, te seguimos leyendo y nos encontramos en cualquier momento cuando pase esto, ¿eh? Gracias, Luis. Hasta siempre, ojalá. Muy bien, gran programa, chicos, ¿eh? Los voy despidiendo, se van despidiendo ustedes. Nos vemos, o los vamos a ver a ustedes a las 7 de la tarde del domingo que viene en especial coronavirus.